Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Estefanía Rodríguez, alumna por unidades del estado de Yaracuy. Le voy a exponer nuevamente el video sobre los sujetos procesales, ya que usted me indica que no aparece, pero yo también tengo guardado el video anterior a este, por si usted necesita que yo pruebe que sí tengo el video anterior. Le voy a hablar acerca un poco sobre la capacidad para ser parte. La capacidad para ser parte, cuando hablamos de las partes en el proceso, también hablamos de la capacidad para ser parte. La capacidad para ser parte es una conexión de complementariedad denotada por la misma palabra, el protagonista y el antagonista del litigio. Las partes son principios de la persona legítima que gestiona por sí misma o por medio de un apoderado el reconocimiento de sus derechos. Si el asunto es contencioso, las partes son dos. La primera, la que llama a juicio, o sea, el demandante, y la siguiente es aquella a quien se reclama. Y en estas condiciones son llamadas a juicio. Los apoderados judiciales no son en realidad las partes, pues ellos no ponen en juicio o en juego sus propios intereses personales, sino los de sus clientes. El artículo 1169 del Código Civil lo podemos definir que esta determina la naturaleza de la representación al definir y expresar sus efectos, ya que los actos son cumplidos en los lineamientos de sus poderes por el representante en el nombre del representado y producen directamente sus efectos en provecho y en contra de la última persona. También podemos definir de los sujetos de derecho por el solo hecho de ser entes morales y personas naturales, son personas por finción general. Estos tienen la capacidad de goce. La etimología de la palabra capacidad viene de la palabra caput, cabeza, y entendimiento. Esta concierne que la posibilidad de ser titulares de los derechos subjetivos y obligaciones de carácter privado y llevarla frente a la autoridad pública. Y por lo tanto, la pregunta sobre si un recién nacido puede ser demandante o demandado en un juicio, debemos responder afirmadamente, pero lógicamente la representación de sus padres y la actuación de un abogado se necesitará para él. La capacidad procesal es una capacidad de ejercicio, porque vendríamos hablando de la potencia de toda persona para ejercer y ejecutar por sí mismo sus derechos subjetivos y poder comprometerse sus bienes a una persona. En forma en el proceso entre la capacidad, quien tenga la posibilidad de actuar en el proceso y ejercer los derechos a posibilidades procesales y asumir las cargas procesales que devienen de las normas que tutelan el proceso. Cuando hablamos de las sociedades irregulares son aquellas que los comités que no tienen personalidad jurídica estarán en juicio por medio de las partes que actúan para ellas, por las cuales son asociadas por un componente que referir la representación o dirección. También podemos definir y hablaríamos de la sucesión procesal, que es la muerte de la parte que se haga constar el expediente. Este suspenderá el curso de la causa mientras necesita los herederos y acarrea suspensión a un título particular de los derechos que se ventilan en el juicio. Artículo 1140 y 1141. También es necesario precisar que esta regla le da y concierne y define sobre los procesos de índole patrimonial. Si se trataría de un proceso sobre el derecho personalísimo y un iutis personal, como el de divorcio, la separación de cuerpos y bienes, a representación de matrimonio. En algunos casos, sin embargo, hay anulación del matrimonio. Puede subsistir un interés en los sucesores de la muerte, como en uno de los litigantes que requería la autorización del litigio. Hablamos de ausencia procesal cuando la necesidad de trámite de la sucesoria alguno, que son conocidos como llamamiento inherente a los desconocidos si está fuera del caso. También podemos nombrar la sucesión procesal de la persona jurídica. El Código Modelo Procesal Civil Iberoamericano establece el artículo 47.3 que en caso de extinción de la persona jurídica, el proceso continuará con quienes lo sucede en su patrimonio. En cambio, nuestro Código Civil, en el artículo 1673,
no produce la producción inmediata de la actuación jurídica. No muere en insufacto en el ente moral según el artículo 1181. La personalidad de la sociedad subsiste para las necesidades de litigación hasta el fin de este. Las sociedades mercantiles se deben regir por los efectos de la litigación y solo con estos fines continúan subsistiendo como personas jurídicas. También podemos, para concluir, hablaríamos de la legitimación de la causa. Las legitimaciones de la causa a la causa, siguiendo la enseñanza del Chovenda explicitada por el maestro Gareta, podemos definir que la es una cualidad de un juicio y de relación y no de contenido, y puede ser activa o pasiva. La primera es aquella que establece una identidad lógica, es decir, entre